Uno de los tantos temas que nos faltó ver es herida, ¿sí? Herida se define como un estado patológico en el cual los tejidos están separados entre sí y o destruidos, que se asocia con una pérdida de sustancia y deterioro de la función. La clasificación según riesgo de infección. Herida no infectada es una herida limpia, de bordes nítidos y simples, el fondo sangrante, no hay cuerpos extraños ni zonas necróticas. Las zonas necróticas serían cuando el tejido está muerto, cuando el tejido está negro, ¿sí? Cierre primario de la piel en la primera intención y tiempo de producción es inferior a las 6 horas. 10 horas si la zona está ampliamente vascularizada, como el cuello o la cara. La herida infectada sería que no cierra en un primer momento, en la etapa primaria de la piel. Su evolución es lenta, la cicatrización es lenta y no cicatriza, al contrario, va en peor. Los bordes tienen infectados, el fondo es sangrante y se objetivan cuerpos extraños y zonas necróticas. También lo que podemos encontrar en las heridas es el tejido blanco. El tejido blanco quiere decir también que es un tejido no vascularizado, un tejido muerto, ¿sí? Que es a la larga, si sigue ahí en presencia, se convierte en necrótico. Heridas muy evolucionadas con el tiempo o muy contaminadas y complejas. Heridas por astas de toro o armas de fuego. Heridas de mordedura, humanas o de animales. Heridas por picaduras, heridas simples complicadas en su evolución por desidencia, apertura de suturas o una infección secundaria. Según el agente agresor, el productor, por ejemplo, incisa, producidas por objetos afilados y cortantes, predomina la longitud sobre la profundidad, los bordes son nítidos, limpios, rectos, biselados y regulares. Las heridas por cortes punzantes serían producidas por objetos acabados en punta y afilados. Son profundos, pudiendo lesionar estructuras internas sin apenas exhibir orificio dentro. Según las contusas, producidas por arrancamiento, desgarro con colgajo de la piel. El desgarro, por ejemplo, del cuero cabelludo, que es lo más común. Presentan, presentan bordes muy irregulares con lesiones tisulares de los tejidos importantes o pueden ser lesiones mixtas también, ¿sí? Ahí me salgo un ratito para aceptar a alguien que quiere entrar. Bien. Entonces tenemos las limpias, las contaminadas, las infectadas o mixtas, ¿sí? Las limpias menos de 3 horas, contaminadas de 3, 6 y 12 horas, heridas infectadas más de 6 horas o 12 horas y mixtas, ¿sí? Va a depender, la clasificación va a depender de la hora que pasó desde producir la lesión, ¿sí? Acá tenemos por arma blanca, en la imagen, nunca debemos retirar el arma, ¿sí? Eso se retira en quirófano. ¿Por qué? Porque puede estar tocando un vaso importante y yo al retirar voy a producir una hemorragia o una lesión mayor. En estos casos se saca una radiografía y se retira en quirófano, ¿sí? Si yo me presento con un tipo de lesión así, lo que yo debo hacer, esto es una situación de urgencia, ¿sí? Lo que debo hacer es cubrir alrededor del cuchillo, en este caso, sin tocar nada, ni intentar desinfectar tampoco, solo cubrir con vendas o apósitos y derivar a una zona de mayor complejidad. Esta sería una herida de arma blanca, como hacia todo veíamos, es una lesión de bordes rasgados, ¿sí? Y con profundidad. Ahí ven la cantidad de capas que rompen, ¿no? Para entrar. Eso es, uno con la experiencia va viendo la diferencia del tipo de herida, ¿sí? Con qué está hecho. Bien, muchas veces nos pueden hasta mentir de cuántas horas está, uno se va dando cuenta
a medida que van pasando las horas, cuando se realizó la lesión, por más que te digan, sí, no, recién me la hice, no. Por ejemplo, para hacer puntos en una herida, hacer suturas en una herida, no tiene que pasar más de las 6 horas, ¿sí? Si no, ya empieza el proceso de cicatrización y es más difícil, y está más expuesto a infecciones, microorganismos, entonces es más difícil de poder realizar una aproximación, que se llama, ¿sí? ¿No? Para realizar. Esto es una herida de arma fuego, muy característica cuando uno ve, porque tiene el orificio de entrada, no siempre de salida, ¿sí? Y es bastante, es bien orificio, no como la otra que vimos hace rato, que es una laceración. Esto no, y rompe hueso inmediatamente, ¿sí? Y en las imágenes de, no sé si sale acá, acá está. En las imágenes de radiográfica están adentro la pólvora, ¿sí? Se ven distribuidos cerca de donde decía. Ahí acepto a algunos compañeros que se quieren unir. Bien. Eso sería por mordedura de animales, ¿sí? También son heridas muy infectadas, si no se hace una buena desinfección en el momento, son heridas que a lo largo pueden ser muy sucias, una herida muy infectada, ¿sí? Las heridas de animales, se trata de no realizar puntos porque la boca del animal es muy sucia, contiene muchos microorganismos, bacterias. Entonces, si uno trata de cerrar, vamos a tener infección, ¿sí? Vamos a estar muy propensos a infección. Bien. Eso sería por mordedura. La mordedura también por humano, también en la boca, tanto del humano como del animal, es una herida muy sucia, muy contaminante, porque por la presencia de tantos microorganismos y bacterias, ¿sí? Esto por explosión, ya sea por manipulación de artefactos de fuego, o sea, de fuegos artificiales, o también por la presencia de haber pisado alguna granada o haber explotado algo en la mano o en el pie, donde sea, se produce ¿no? Este estallido, ya sea de hueso, de tejido blando, en fin. ¿Sí? Esta es amputaciones traumáticas, que en este caso estas heridas son bastante complicadas, que se dan sobre todo en los accidentes, ¿sí? En los accidentes domésticos o en los accidentes de ruta, en los accidentes que se producen en ruta. Puede ser camión, moto, auto, lo que sea, pero son heridas por traumatismo y por traumatismo severo, que quiere decir con velocidad, ¿sí? Que produce la amputación, ¿bien? El traumatismo con velocidad y severo produce esta sección, ¿cómo se llama? Esta disección de los tejidos o de los miembros, ¿sí? Profe, ¿qué miembro es el que está en la izquierda? No alcanzo a ver bien. Es un brazo. Es un Bien. brazo. Y lo otro es el codo. Profe, ¿y qué acciones se deberían hacer ahí en estos casos? ¿Cómo? ¿Qué acciones deberían hacer en esos casos la enfermera? Ahí les digo. Las acciones de enfermería en ese caso es proteger el miembro amputado, es tratar de colocarlo en algo estéril, ¿sí? Lo más importante acá es que vamos a tener la presencia de una hemorragia, ¿sí? Porque se rompen grandes vasos. Entonces lo que tenemos que hacer es acciones de enfermería que se hacen en una hemorragia. Hacer, ligar la zona próxima para que no siga el sangrado, desinfectar, si yo tuve medios, desinfectar la zona para evitar la gangrena, para evitar que esa parte se infecte lo más rápido posible, o sea, lo más pronto posible hay que desinfectar, y tratar de llevar la parte amputada
la parte del cuerpo amputada, por si todavía hay alguna esperanza de poder unir otra vez al cuerpo, ¿sí? Si estamos en presencia de que no pasen muchas horas, de un cirujano en la zona más cerca y que no esté tan destruido lo que son tendones, una cirugía de alta complejidad, ¿sí? Entonces, tratar de eso. Y bueno, signos vitales, oxigenación, hidratación, ¿sí? Porque por la ¿Qué pérdida tipo de, de sangre. qué tipo de desinfección se hace? ¿Y usted qué cree? ¿Qué tipo de desinfección haríamos? No sé, yo sé que cuando hay mucha, por ejemplo, mucha sangre, así, primero utilizan solución fisiológica para limpiar, ¿puede ser? Claro, se utiliza solución fisiológica en el caso que haya hemorragia, mucha presencia de sangre, agua oxigenada y pervinol, ¿sí? Y lo más importante es vendar con compresas estériles la zona. Y por supuesto hacer para que pare la hemorragia, ¿sí? Pero no muchas veces tenemos los elementos. Entonces, lo más importante, si no tuvieran solución fisiológica, se desinfecta con iodopovidona, ¿sí? Y hay que tratar de tapar con compresas estériles, ¿bien? ¿Qué va a presentar la persona con este tipo de heridas? Dolor, en todas las heridas, dolor, ¿sí? Como consecuencia de la excitación ejercida sobre las terminaciones nerviosas sensitivas, que es cuando se rompe la piel, ¿sí? Por el propio traumatismo. Y su exposición al medio ambiente. La intensidad del dolor depende de varias circunstancias. De la localización, porque tenemos partes más sensitivas que otras, ¿sí? Del traumatismo, en función de la mayor inervación sensitiva de la forma del agente traumático, ¿sí? Y en consecuencia, la variedad de herida por determinadas circunstancias personales de índole psicológica e incluso neurológica. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene más tolerancia al dolor que otras, ¿sí? Y también es importante la zona donde se produce la lesión, como les decía, porque hay más irrigación sanguínea o partes sensitivas, ¿sí? Hemorragia, como les hablaba hace rato, la rotura de los vasos implicados en el área de la herida determina consecuentemente una hemorragia, cuyas características sirven para determinar su origen, arterial, venoso o capilar. Esta última también llamada hemorragia en sábana, ¿sí? La separación de los bordes de la herida, inicialmente se produce una separación temporal o transitoria, que depende fundamentalmente de las características del agente etiológico y la forma en que actúa. Posteriormente se produce una separación permanente o definitiva. Una vez que el agente causante ha dejado de actuar, que va a depender de la capacidad elástica de los diferentes tejidos lesionados también. Creo que lo decía hace rato. Cuando la herida pasa muchas horas, por más que sea para puntos, yo ya no puedo hacer los puntos, ¿sí? Ya no sé, ya va a curar por segunda, que nosotros lo llamamos, no por primera instancia, sino por segunda. La cicatrización va a ser más lenta, la exposición a las bacterias y microorganismos va a estar más expuesta, ¿sí? Y va a estar más propensa a infección. Por eso es importante la desinfección cuando la herida se hace inmediatamente. Por eso la importancia, que antes se usaba mucho, ahora ya no tanto, el kit de primeros auxilios en los domicilios o en cualquier lado, hasta en el auto, en un colectivo, en los trabajos, en todos lados debe haber este kit de primeros auxilios, que me permita a mí poder desinfectar, ¿sí? La herida. Después de esto, obviamente la curación se debe hacer, ¿sí? Con guantes, con gasas y apósitos estériles. Las vendas también deben ser estériles, ¿sí? Y usar iodopovidona, agua oxigenada, solución fisiológica. Nunca en las heridas se usa alcohol iodado, ¿sí? El alcohol iodado, ¿se acuerdan que antes le decíamos el metriolate? ¿Se acuerdan? Nunca se usa en una herida, ¿sí? Eso se usa para desinfectar los campos, ya sea para realizar una cirugía u otra intervención, ¿sí? Porque es iodopovidona más alcohol, ¿sí? El alcohol, imagínense,
cómo duele si yo coloco un neriz, ¿bien? Los tipos de cicatrización que vamos a tener van a ser por primera intención, que es lo que yo les decía, cuando una herida es aséptica, incisa, no implica la pérdida de sustancias, permite la unión inmediata de los bordes mediante punto de sutura. Se dice que es una cicatrización por primera intención o primaria. El resultado de la curación con una preparación anatómica adecuada, con cicatrización rápida, sólida o menos elástica, estéticamente aceptable, o sea, no va a dejar cicatriz, ¿sí? La cicatrización por segunda intención, cuando existe una pérdida de sustancia que impide el cierre primario, o la herida está infectada, no se puede suturar, ¿sí? En este caso, la cicatrización se produce a partir del tejido de granulación, procedente del fondo y de los bordes de la herida, hasta que rellena el vacío y se cubre de epidermis. Es una cicatrización lenta, irregular, más extensa e inelástica. Y esta es el tipo de heridas que puede dejar una cicatriz, ¿sí? Recuerden que la herida cicatriza de dentro para afuera, ¿sí? Tanto de la profundidad como de los laterales. Por eso ahí dice de los bordes, ¿sí? Ustedes siempre en una herida tienen que observar que los bordes de la herida no tenga tejido necrótico, ni blanco, ni tejido muerto, que eso va a impedir que la herida se cierre, ¿sí? Y que sea más prolongada su cicatrización y más expuesta a una infección. Entonces, yo tengo que tener los bordes libres, los bordes irrigados, que quiere decir que el borde tiene que estar rojo, ¿sí? Tiene que estar rojo. Si está blanco, quiere decir que no hay una buena irrigación sanguínea, ¿sí? Sobre todo en las extremidades inferiores, inferiores, ¿cómo se dice? O sea, en extremidad, en los pies, por ejemplo, puede ya haber otro problema de circulación sanguínea, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Bien. Cicatrización por tercera intención, algunos autores denominan por tercera intención a los casos en que la herida no se sutura inmediatamente, sino tras un lapso de tiempo en el cual crece tejido de granulación o de sutura por primera intención y posteriormente, por deficiencia o infección, hay que esperar que granule, ¿sí? Esto casi no se da porque siempre vemos de primera y de segunda. Por ejemplo, si yo les digo que tengo un pie diabético, ¿qué tipo de cicatrización va a tener este paciente? Va a ser una cicatrización lenta. Porque... Exacto, de segunda intención, ¿sí? ¿Por qué de segunda intención? Porque de por sí ya la misma diabetes va a estar afectando todo el sistema de cicatrización. Sí. ¿Y qué más? Y por la presencia de las bacterias, ¿sí? Las bacterias, los microorganismos destruyen de tal manera la piel lento y progresivo de que se pierde, ¿cómo dice ahí? Se pierde tejido, ¿sí? Tejido. Entonces, ¿cómo empieza un pie diabético? ¿Qué es lo más común que yo voy a ver en heridas de segunda intención? ¿Cómo aparece? ¿Vieron ustedes más o menos un pie diabético cuando en las prácticas? ¿O tienen algún familiar? Es como que empieza con una ampolla de quemadura. Exacto, empieza como una ampollita, esa ampollita progresa, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el paciente diabético pierde la sensibilidad, ¿sí? Entonces, esa ampollita que no parece nada, por eso sí, hablamos la vez pasada de colocar el calzado, que tiene que ser cómodo, y la media que se usa tiene que ser blanca. ¿Por qué el color blanco? Porque el paciente no se da cuenta que tiene lastimado, ¿sí? Porque mayormente se da en la planta del pie. No se da cuenta porque no se ve bien y esa herida
va avanzando en el tiempo y cuando se la descubre ya es profunda, ¿sí? Porque si nosotros la detectamos y empezamos con el tratamiento, la terapéutica antibiótica, no avanza tanto, ¿sí? La detenemos, pero esta es profunda, empiezan a hacer como cavernas, por decirle, y de pronto tenemos una lesión grande, ¿sí? Entonces es más difícil curar, hay que proteger muy bien los bordes. Como le decía la vez pasada, el tema de la curación en los diabéticos, en el pie diabético, ha ido evolucionando, ¿sí? No se cura con iodopovidona, con Pervinox, se cura únicamente con solución fisiológica. En algunos casos se coloca Platzul, en otros se coloca, depende de la herida, se coloca las gasas iodadas, ¿sí? O simplemente solución fisiológica. El Pervinox, en este proceso de granulación de cualquier herida, irrita, ¿sí? Si ya hay una protección antibiótico, lo que hace en vez de desinfectar, en vez de sacar la microbiota que puede haber para poder que se generen bacterias, irrita la piel sana, la iodopovidona, ¿sí? Por eso es que en esta evolución de cómo uno va viendo el tema de la curación, nos dábamos cuenta de eso, de lo importante de que es proteger la piel sana, ¿sí? Por eso nunca debemos retirar una gasa, un apósito de manera abrupta, ¿sí? Siempre humedecemos, ya sea con solución o agua oxigenada, el elemento a sacar, ya sea gasa o apósito, y recién poder extraer, ¿sí? Nunca sacamos abruptamente, digamos, en seco. ¿Por qué no? A ver si me ayuda. ¿Por qué no? Porque si lo arrastran seco puede volver a activar la hemorragia y cortar la cicatrización. Claro, sacamos piel sana, ¿sí? Al extraer abruptamente, rompemos vasitos, ¿sí? Que tal vez esos vasitos tienen tan débil su pared, entonces yo la vuelvo ya que como dice la compañera, vuelvo a abrir, vuelvo a sacar el coágulo que se hizo para que deje de sangrar y estoy sacando piel sana también, ¿sí? Y también suele ser doloroso para el paciente. Por supuesto, todo el proceso de curación es doloroso para el paciente, ¿sí? Todo. Entonces eso hay que tener muy en cuenta en el momento de hacer la curación y también explicarle que no es un procedimiento de nosotros que no va a tener dolores, igual que el inyectable. Entonces uno siempre le anticipa al paciente que es doloroso, pero que es importante, ¿sí? Muchas veces las heridas que son producidas por el asfalto, que son producidas, el asfalto quema, es una herida muy sucia, duele mucho, pero yo debo arrastrar, debo ejercer presión, porque si yo no limpio bien esa herida, se infecta 2 veces más o 3 veces más si yo la hubiera desinfectado bien, ¿sí? Por eso también se usa muchas veces la oxigenada, porque el efecto de la burbuja hace como efecto que saca los microorganismos al exterior, ¿sí? Entonces es muy importante esta parte de la curación y de usar bien la colocación de guantes, de lo posible, si yo tengo un compañero que me pueda servir de apoyo para poder abrir las gasas bien, que sea una curación dentro de todo, dentro de lo posible, limpia, ¿sí? Estéril. Entonces, debemos tener en cuenta eso y sobre todo, como dice la compañera, la parte emocional del dolor, o cuando es un niño también, ¿no? Recuerden que en el niño entramos a través del juego. ¿Es necesaria la curación? Sí, la debemos hacer, así llore o no llore, pero va a depender de nuestra relación enfermero-paciente o de nuestra empatía con el paciente, la manera que yo voy a abordar el procedimiento, ¿sí? Con amabilidad, por ejemplo, como decían con el niño, a través del juego, a través de distracciones en el lugar, ¿sí? Entonces, para yo poder realizar mi práctica, si no, va a ser una práctica fallida, una práctica que va a ser una curación que no cicatriza, que se sigue infectando, en fin.
no va a estar cometido nuestro objetivo, ¿sí? Bien. Las complicaciones de las heridas, sobre todo quirúrgicas, vamos a tener la descidencia parcial o total, o sea, que se separan los bordes de la herida, ¿sí? La evisceración, que es la salida del contenido, por ejemplo, abdominal al exterior a través de la herida, que eso es un cuadro urgente, ¿sí? Y tenemos la hemorragia y el hematoma. Son las complicaciones que vamos a encontrar, ¿sí? Los gérmenes que causan infección, tenemos los gram positivos, que no sé si esto los vieron ustedes aquí en microbiología seguramente, los gram positivos, que son los Staphylococcus aureus y los albius, son más frecuentes, se encuentran normalmente en la nariz, en la piel y en las heces. Los estreptococos hemolíticos alfa y beta, se estima que el 8% de las personas lo llevan en la nasofaringe. Son bacterias esféricas asimétricas. Los cotridios toxígenos son bacilos anaerobios que forman esporas, se desarrollan en ambientes sin aire y se encuentran en el túbulo intestinal de animales, el polvo y el suelo. Un miembro de la familia bien conocido, el Cloridium, el tétani, que causa tétanos, ¿sí? Muchos médicos indican las dosis profilácticas después de cualquier herida, tener un carnet de vacunación completa, ¿sí? Y después, depende de la forma que se hizo la herida, a veces se recomienda poner el tetabulín, que actúa en el momento, o se aprovecha la oportunidad y se pone la vacuna doble adulto, ¿sí? Hay algo para remarcar. Hay que aclararle al usuario, al paciente, de que la vacuna que tenemos en los centros primarios o en los vacunatorios central es la doble adulto, ¿sí? ¿Va a actuar en el momento o no? ¿Qué piensan ustedes? No, actúa cuando entra el virus. Exacto, no actúa en el momento. La vacuna tiene que empezar un proceso, que eso lo van a ver en pediatría ustedes. La vacuna empieza un proceso de reacción del sistema inmune de cada persona, que se estima que empieza a la tercera semana. Ahí recién crea anticuerpos para lo que te han puesto, ¿no? En este caso el tétano, ¿sí? La vacuna que va a actuar en el momento se llama tetabulín. No está en la parte pública, esa la tienen que comprar. Que esa se coloca sí o sí cuando son lesiones grandes, por ejemplo, accidentes, y cuando las lesiones han sido producidas por elementos cortantes como chapa, ¿sí? O cualquier elemento metal que está más presente esa bacteria del tétano, ¿sí? Eso siempre hay que reforzar esa información, porque el médico le dice, bueno, vaya a ponerse la vacuna para la herida. Y no. Supuestamente las personas deben tener las vacunas puestas, ¿sí? Y están que son frecuentes, y hoy en día se ha mejorado mucho las estrategias de vacunación. Entonces, no solo se vacunan cuando entran a la universidad, se vacunan en los trabajos, en las plazas. Entonces, supuestamente nosotros tenemos una población vacunada. Que si tiene el completo el esquema, no hace falta un refuerzo, ¿sí? Bien, después tenemos otros microorganismos como la Escherichia coli, ¿sí? Pseudomonas, que ahí esas están presentes mucho en los pies diabéticos. Bien, que está por terminar Sí, pero ¿sí? Bien, ahí genero otro link.